Señor director Oscar William, cordial saludo. Nosotros somos el grupo 3. Está integrado por las compañeras Angélica Colmenares, Carolina Jaimes, el compañero Efraín García y yo, Carlos García, que en esta actividad y en este debate voy a estar trabajando como moderador del debate y de la actividad. Entonces, para dar inicio al tema del debate, que versa en cuanto a la comunicación como ciencia, como campo de conocimiento, considero importante preguntarnos si la comunicación es una ciencia o si la comunicación puede ser vista como un objeto de estudio, o son ambas cosas a la vez. Entonces, estas preguntas guían las reflexiones presentadas en este debate. Nuestro punto de partida es saber que la comunicación ha sido vista tradicionalmente a lo largo de su historia como campo del saber y como objeto de estudio susceptible de ser mirado desde diversas disciplinas, como pueden ser la sociología, la psicología, la antropología, entre otras. Por otra parte, consideramos necesario establecer algunos elementos que permitan debatir en torno a si la comunicación puede ser concebida como una ciencia o como una disciplina. Entonces, pues para abrir el debate en torno a la comunicación como ciencia, debemos pensarla, y esto implica convertirla en un objeto. Y dado que, como hemos visto en lo que hemos estudiado hasta el momento, son muchas las formas de concebir a la comunicación. Entonces me parece importante reflexionar no solo sobre el propio concepto, sino también sobre su propio campo de conocimiento. Entonces la comunicación simultáneamente puede ser objeto y campo de conocimiento, y según este pensamiento, entonces podemos abordar el concepto de la comunicación como objeto y campo inter y transdisciplinario. Entonces, tras este preámbulo, vamos a escuchar los argumentos y la investigación de la compañera Angélica Colmenares. Entonces, Angélica, tienes la palabra. Bueno, entonces estaba pensando que más la comunicación, más como una ciencia, es una herramienta, ya que los humanos siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos desde los tiempos del Homo sapiens. Siempre hemos tenido como la intención de expresar nuestras ideas y dar a entender qué es lo que queremos. Entonces yo creo que más que una ciencia es una herramienta, no tanto una disciplina, sino como una herramienta que necesitamos usar. Es como la base de todas las herramientas, de todas las ciencias. Sí. Entonces, creo que la estamos utilizando para todas las ramas. Uh-huh. Bueno, ese es todo tu aporte. No, es que necesito como tener más bases, ¿sí? Ya, entonces, bueno, por lo pronto, entonces, compañero Efraín quiere agregar algo en cuanto a lo que investigó. Pues, en el sentido, cordial saludo, buenas noches, Carlos Alberto. En el sentido de lo que dice la compañera, que es considerada como ciencia y más que una herramienta, pues ambas cosas, podría decir yo que se deben considerar, porque pues en la actualidad la información, o sea, la masificación de la información y la globalización, Sí. el tema ha tomado gran importancia. O sea, estudiar desde el siglo pasado el fenómeno comunicativo ya ha generado grandes interrogantes. Pues con el tiempo la tecnología ha avanzado, la informática se ha incorporado a los medios de comunicación, y la información que cada día tenemos es demasiado. Es decir, un ser humano como tal nos queda muy imposible tener el conocimiento total y absoluto, inclusive de una sola ciencia.
Es muchísima la información que tenemos. Entonces la vida personal en el mundo actual, cada vez las cosas se han vuelto más complejas. Y como señala Aristóteles con la dialéctica, esa capacidad de investigar lo contrario, ya de tal manera que como que tener esa capacidad como ser humano de aceptar, de ver el punto de vista de la otra persona, de lo que ha dicho, no con el ánimo de aplastarlo, de opacarlo, sino con el ánimo de generar más argumentos, que ese punto de vista sirva con el mío y con el suyo para soportar, para hacer que el conocimiento en un momento dado se complemente y sirva más para entablar diálogos, entablar cosas más investigativas. Una de las cosas es, por ejemplo, que el ser humano tenemos que estar en esa constante investigación por saber cómo dirigirnos, cómo hablar, y más en el sentido del campo del comunicador. Esta semana tenía un caso de un español que él con gran dificultad no es capaz de pronunciar la palabra cola, porque en su medio donde se crió, donde se formó, eso tiene un significado a un órgano sexual masculino, y sin embargo él con gran facilidad puede decir, por ejemplo, el ano con C. Esa es una manera que a uno como que le cuesta trabajo, de acuerdo a eso, que tener el verdadero significado, la etimología de las palabras. Y eso ha hecho que nosotros debamos ser en este momento como profesionales más investigativos para poder saber, digamos, que el origen de las palabras. Y entre esas, hoy nos proponen describir un nuevo término que es la transdisciplinariedad, que desde el punto de vista de Miguel Martínez, él propone una definición como la siguiente: la transdisciplinariedad sería un conocimiento superior emergente, fruto de un movimiento dialéctico de retro y proalimentación del pensamiento, que nos permite cruzar los linderos diferentes de diferentes áreas del conocimiento disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más integradas, y por consiguiente también tener más verdaderas, Es una forma de complementar, o sea, de que cada día más nosotros tengamos más información, seamos más recursivos a la hora, por ejemplo, de escuchar una palabra y de alguna manera tener un verdadero significado y más cercano hacia lo que es la realidad. Ok, gracias Efraín. ¿Tiene algo más para aportar? ¿O hasta ahí? Pues sí. Bueno, entonces, por parte mía, entonces, pues para participar en el debate, y entonces mi intervención voy a hacerla en el sentido de definir algunos de los conceptos propios de la temática que estamos viendo en cuanto a la comunicación como ciencia o como campo de conocimiento. Entonces, en primer lugar, se considera que la comunicación no tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino un dominio de estudio más o menos común alrededor del cual se ha conformado el campo sociocultural. Como estamos hablando de la comunicación como campo de conocimiento, entonces considero importante que entendamos y definamos qué es campo. Entonces, según el sociólogo Pierre Bourdieu, lo define como un espacio social estructurado, un campo de fuerzas, en donde hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad que se ejercen al interior de ese espacio, que es también como un campo de luchas para transformar o conservar dicho campo de fuerzas. Pero ya asociándolo al campo con la parte de la comunicación,
Entonces ahí investigué otro concepto de la socióloga María Inmaculata Vasallo. Ella aplica el concepto de Bourdieu a la comunicación y sostiene que el campo académico de la comunicación está constituido por un conjunto de instituciones de educación superior destinadas al estudio y a la enseñanza de la comunicación, donde se produce la teoría, la investigación y la formación universitaria de los profesionales de la comunicación. Entonces, como vemos, este concepto ya está más relacionado a, pues en nuestro caso, quienes estamos estudiando comunicación, a la comunicación como profesión. Y de ese campo de la comunicación, y según la teoría de la anterior socióloga, se derivan una serie de subcampos de la comunicación. Entonces está el campo científico, implicado en prácticas de producción del conocimiento, como la investigación académica, que tiene la finalidad de producir conocimiento teórico y aplicado por medio de la construcción de objetos, metodologías y teorías. Otro subcampo de la comunicación es el educativo, que se define por prácticas de reproducción de ese conocimiento, es decir, mediante la enseñanza universitaria de materias relacionadas con la comunicación, que pues en nuestro caso, aquí lo estamos viendo a través de la epistemología de la comunicación. Y otro subcampo de la comunicación, propiamente dicho, es el profesional, caracterizado ya por prácticas de aplicación del conocimiento y que promueve vínculos variados con el mercado del trabajo. Entonces, pues ya hace referencia al ejercicio de la comunicación propiamente dicho en cualquier área. Ahora bien, estamos mirando si la comunicación también puede ser tratada como una disciplina. Entonces es importante pues que también tengamos claro el concepto de disciplina. Entonces, para Edgar Morin, el concepto de disciplina es una categoría organizacional en el seno del conocimiento científico. Una disciplina tiende naturalmente a la autonomía por la delimitación de sus fronteras, la lengua que ella se constituye, las técnicas que ella está conducida a elaborar o a utilizar y eventualmente por las teorías que le son propias. Un momento que está llamando la compañera Carolina. Carolina, ¿ya estás ahí? ¿Ya estás conectada? Sí, señora. Bueno, entonces te informo, ya comenzamos el debate. Entonces en este momento estoy haciendo mi intervención yo y después de que termine te doy la palabra pues para que hagas tu aporte. ¿Te parece? Vale, muchas gracias. Ok. Entonces, estaba hablando acerca de la comunicación. También me gustaría hacerle un aporte al señor Carlos. Sí, señora, sí. Que está hablando de una vez acerca de las disciplinas. Que estaba mirando y la comunicología también es una disciplina que hace parte de la comunicación, aunque es una nueva ciencia y hasta ahora se está desarrollando, bueno, desde los años 60. Esta ha tenido varias crisis ideológicas, pero está en plena evolución, entonces se está tratando de incentivar para que en cada país de Latinoamérica haya un comunicólogo que pueda dictar clases en las universidades. Esta motivación ha empezado en la Universidad de Chile, en la Universidad Mayor. Sí. Entonces también me gustaría resaltar esta disciplina que se ha puesto muy relativa en Latinoamérica. Ok, gracias Angélica. Entonces, para seguir con la misma temática del campo de la comunicación, otra investigación que hice en cuanto a la conceptualización de la comunicación como campo es a través del concepto, el argumento de Gustavo Cimadevilla, quien dice que el campo de la comunicación parece reconocerse básicamente como un conjunto de problemas, dado que cuando de estudios de comunicación se trata, hablamos principalmente de conocimientos que tienden a dar respuestas a interrogantes precisos.
Entonces, ya más definidamente, esos campos de la comunicación vienen a derivar en los conceptos del tema central de nuestro debate, que es saber si la comunicación la podemos ver como una ciencia interdisciplinaria o transdisciplinaria. Inclusive, pues, de lo que yo investigué, hay otro concepto referente a estos que la ve como una ciencia indisciplinaria, según una teoría de Chepper. Entonces, según este señor, dice que bajo el concepto de la comunicación como ciencia indisciplinaria, este punto de vista defiende la comunicación como un objetivo académico, pero que no es en sí mismo una disciplina, sino que es transdisciplinar. Es decir, los estudios de comunicación son un ámbito en el que se produce la convergencia de distintas disciplinas. En cuanto en cuanto a teoría disciplinaria de la comunicación, los autores que defienden este punto de vista tratan de establecer el estatuto disciplinar de los estudios de comunicación, diferenciándolo de otras disciplinas. Como ciencia interdisciplinaria, desde un concepto de Norbert Wiener, la comunicación nació interdisciplinaria, más que un nuevo campo de especialización, la comunicación adquiere estatuto científico en cuanto a espacio interdisciplinar, y se arriesga a afirmar que en el universo todo comunica, pues está hecho de un flujo permanente de intercambios. Bajo este tema de interdisciplinariedad, entonces se puede resumir que implica una interrelación o un diálogo de saberes entre dos o más disciplinas. O sea, es decir, que la comunicación puede estar asociada a otras disciplinas. También busca abrir las fronteras para articular fenómenos procedentes del encuentro entre diferentes disciplinas, y pretende reorganizar las maneras de pensar y analizar. En cuanto al concepto de transdisciplinariedad, concierne, como lo indica el prefijo trans, a lo que simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de todo su campo de acción. Su finalidad en sí es la comprensión del mundo presente, y pues esto se logra pues a través de la fusión de esas distintas disciplinas. Entonces, pues ese es mi aporte en cuanto al tema, y pues ahora deseo la palabra a la compañera Carolina Jaimes. Carolina, ¿estás? Sí, entonces Carolina, compártenos tu aporte en cuanto al tema. Vale, Carlos, muchísimas gracias por darme la palabra. Bueno, la verdad, este tema que estamos tocando de la comunicación como ciencia o campo de conocimiento, la verdad pues es un poquito, no sé, diría que tedioso, pues darle como un nombre, ¿sí? Sí. Pues dado que pues la comunicación como ciencia, ¿sí? Yo diría que es como una ciencia social, ¿sí? Pese a que muchos científicos dicen que no la consideran, pues digamos, ellos prefieren relacionarla más con el campo, digamos, como de las ciencias como la sociología, la psicología, la lingüística, la antropología, ¿sí? La ven más como una parte, más no como una ciencia. Sí. Pero diría yo que, bueno, igual la comunicación pues atraviesa por un proceso de investigación, el cual utiliza los pasos del método científico, ¿sí? Por esa parte yo la vería como una ciencia. Sí. Aunque igual pues está también la comunicación, pues abarca un campo de conocimiento. Discúlpame, Carolina. Pues esas pues lo que... Discúlpame, Carolina, es que tu audio está fallando, hay como, o sea, no se escucha bien. ¿Será posible que tú estás hablando con diadema o...? Carolina. No. Porque es que... ¿Sí me están escuchando? O sea, hay como una interferencia, un eco, o sea, a ver, no sé si puedes
si estás hablando con diadema, acercar más el micrófono y tratar de hablar más fuerte. Es como si tuvieras un eco. ¿Tú estás hablando con diadema o sin micrófono? En este momento no Ahora te... me escuchan mejor. Háblanos. Vale, empiezo de cero nuevamente. Sí, bueno, sí, sería mejor porque había como mucho eco, entonces sí. Ahora sí te escuchamos bien. Ok, vale. Pues, lo que yo ponía es que, bueno, que es muy difícil catalogar la comunicación como una ciencia, como un campo de conocimiento, ¿sí? Pues dado que la comunicación, bueno, decía yo que abarca los pasos del método científico, ¿sí? Con lo cual pues debería ser considerada una ciencia. Aún así, pues está más cercana al concepto de campo, ¿sí? El conocimiento. Pues, lo que ustedes ya han puesto participa tanto en el conocimiento inter y transdisciplinar, como para no repetir lo que ustedes ya han dicho. Sí. Pues igual la finalidad es la comprensión del mundo presente y cuyos imperativos pues, de conocimiento. Hay algo muy importante que decía mi compañero Efraín, y es que la comunicación pues ha tenido una evolución en lo cual se ha vuelto masiva, ¿sí? Y pues de la misma manera global. Una forma, digamos, en lo cual está reflejada comunicación, y es algo difícil de comprender, es porque ahora está pues muchos campos de cultura. En ciertos momentos nos comunicamos con personas de otros países en los cuales hablan español, pero hablan las mismas palabras y no tienen el mismo significado, ¿sí? Entonces, la comunicación abarca muchos espacios en los cuales diría yo que sería una ciencia de verdad bastante completa y bastante compleja para estudiar. Sí. Bueno, los apuntes en este momento. Lo que decía también la compañera acerca de la comunicología, pues lo que ella indica se encuentra en construcción, es algo que ya lleva varias décadas, pues están buscando, digamos, así como avalar la comunicación como ciencia. Entonces, esto pues ha llevado, digamos, como una construcción de muchos años, puesto que la comunicación abarca muchos espacios, como ya lo había dicho, pues la comunicación abarca la psicología, la sociología, abarca nuestra cultura. Ahorita pues digamos lo que dado como el rango de estudio en sí, lo que hablamos de los medios masivos, de pronto la radio, la televisión, pues ahora como en esta época de globalización, pues a nivel de internet, justamente pues mira, estamos utilizando una herramienta de Skype, es una herramienta de comunicación, y pues digámoslo, pues la verdad la comunicación pues es eso, ¿no? Como un todo que queremos entrar pues como en algo específico, pero que la verdad pues va a ser difícil por la complejidad que esta tiene. Sí. Ok, gracias Carolina. Entonces ya pues para ir finalizando, entonces pues hemos expuesto nuestros principales argumentos de lo que investigamos. Entonces no sé si cada uno quiera pues ya a manera de conclusión dar una idea final y un aporte final. Entonces no sé si Angélica tienes alguna conclusión o algún comentario adicional. Bueno, yo creo que la conclusión que todos hemos podido obtener es que a medida que va transcurriendo el tiempo, no solamente el humano va cambiando, sino también la comunicación. Ahora, como todos hemos dicho, que la globalización nos está afectando, no solamente en nuestra forma de hablar,
sino también en nuestra forma de pensar. Sí. Entonces, creo que nuestro ser, nosotros, vamos a cambiar como nuestra forma de interactuar con los humanos. Ujú. Ok, Angélica, muchas gracias. Efraín, ¿tiene alguna conclusión, un aporte final? Pues en el campo de las interdisciplinas, o sea, en ese complejo mundo de tantas disciplinas, de tantos conceptos, hay que de alguna manera como estar de acuerdo con aquella parte de que uno debe estar en esa capacidad de estar abiertos al conocimiento, de estar abiertos a las nuevas situaciones, o sea, dejar de parcelar, de fragmentar el conocimiento y como quedarse con un solo punto de vista, como esa parte de cuando nos hablaban del positivismo, algo tan lineal, y saliéndonos del campo o entrando a un campo como el religioso, donde en un momento dado se tenía que palabra de Dios, o sea, como un único concepto de algo. Sí. Hoy gracias a estos estudios y a esta parte del razonamiento, de las ideas, de la adaptabilidad al conocimiento académico, hace que de todas maneras nosotros estemos y debemos abrirnos hacia el conocimiento, Ok. para que dejemos de parcelarlo, de dejar una sola cosa como un único concepto definitivo. Ok, bueno, muchas gracias, Efraín. En cuanto a mi aporte, entonces, a manera de conclusión del aporte que yo hice, puedo inferir que pues quedó claro que la comunicación no solo es un fenómeno social, sino también un objeto de estudio y un campo de conocimiento que es de naturaleza interdisciplinar, como según los argumentos que cada uno de ustedes ha hecho. Ahora bien, la comunicación no solo se investiga y se analiza, sino que también se enseña, se aprende y se ejerce como profesión. Entonces de ahí podemos ver esa naturaleza como tripartita de la comunicación, que como lo vimos en lo que yo comenté, tiene varios subcampos, que está el campo científico, el científico académico, el campo educativo y el campo profesional, que es propiamente el que nosotros vamos a desarrollar. No sé si la compañera Carolina tiene un aporte final. Es como resaltar la importancia de nuestra carrera, ¿sí? De ser comunicadores sociales, la verdad que es una labor bien importante. Realmente pues les quiero dejar esta frase, y es: quien controla los medios de comunicación controla las mentes. Esto lo dijo Jim Murray y es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ok, bueno, muchas gracias compañera Carolina por el aporte. Y pues bueno, ese ha sido el debate que el grupo 3 ha tenido en cuanto al tema y agradezco la participación de los compañeros y agradezco al señor director Oscar William la atención a este trabajo colaborativo. Entonces me despido del señor director Oscar William y de los compañeros a quienes agradezco su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Ok, que estén bien.